programa Conversando del diario El Regional de Piura. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha comentado mucho durante las últimas semanas, y es la delación o el testimonio dado por Jaime Villanueva, asesor de la fiscal suspendida Patricia Benavides. Lógicamente, el contenido de sus delaciones son amplísimas, pero unas que han tratado de ser aprovechadas por actores tan mediáticos como el Partido Aprista Peruano. ¿Qué es lo que se dice? Que Rafael Vela entregó información privilegiada a Gustavo Gorriti y que Gustavo Gorriti difundió esta información y esta información lo llevó al suicidio Alan García Pérez. Hagamos un rápido repaso de Alan Gabriel García Pérez. Nació el 23 de mayo de 1949 y falleció un 17 de abril del 2019. Vamos a analizar esos aspectos en el siguiente análisis. ¿Quién fue Alan García Pérez? Quizá, muchos lo conocen, ha sido presidente de la República, un político controversial, pero muy bien formado en la escuela del Partido Aprista Peruano. Heredero político de Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del Partido Aprista Peruano, y dueño de una memoria prodigiosa, esto debido a sus intensas lecturas, y lo demostró en los últimos años de su vida dictando cátedra en la Universidad San Martín, ¿no? Un buen orador, dominaba la plaza pública a la perfección. Los mítines que realizaba como consecuencia de sus actos políticos eran sorprendentes en asistencia y también en contenido de lo que expresaba a través de su verbo encendido. Muy grandilocuente. Tuve la oportunidad de escuchar a Alan García Pérez cuando se lanzó a la presidencia de la República en la ciudad de Piura. Evidentemente comenzó a hacer su carrera visitando diferentes lugares y con su voz meliflua contrastaba con la de Carlos Roca. Sin embargo, después, con tanta práctica, logró una versatilidad realmente sorprendente. ¿Qué fue Alan García en su vida? Se dice casi poco, ¿no? Pero fue constituyente en 1979, integrante, por lo tanto, del grupo humano que elaboró la Constitución Política del Perú de 1979, de escasa vigencia, pero formó parte de ese grupo humano. Diputado de 1980 a 1985, en esa etapa lo recordamos debatiendo con algunos ministros del gobierno de Fernando Belaúnde, entre ellos a Pedro Pablo Kuczynski, y luego candidato presidencial, ¿no? Como candidato presidencial se lanzó a la arena política, para muchos era el heredero de Víctor Raúl Haya de la Torre, y así, quedó demostrado. Su liderazgo además era tal que nadie osaba competir, con él, ¿no? Sus ideas eran revolucionarias, si lo escucháramos ahora, Alan García sería comunista para muchos de los críticos, un caviar para otros tantos, por sus ideas del antiimperialismo, ¿no? Una de las propuestas, del Partido Aprista Peruano. Era muy reivindicativo, buscaba otorgar y conceder, las reivindicaciones que la masa proletaria reclamaba, y que al final significó un incremento del gasto público, que lo vamos a ver luego, y que nos derivó en una de las crisis más significativas que ha tenido el país. Y en economía se calificaba como un heterodoxo, ¿no? Un concepto híbrido que de alguna manera buscaba justificar el demasiado gasto del Estado con la inversión también privada. Su primer mandato fue de 1985 a 1990, ganó a Alfonso Barrantes Lingán, conocido como Frejolito, un hombre de izquierda, con propuestas muy sobrias, muy moderadas, lógicamente dueño también de un gran liderazgo, que al final, al ver la votación de Alan García Pérez, decidió retirarse de la contienda y permitir que Alan García se convierta en presidente de la República. Su gobierno lo llenó de balconazos.
Era muy común observar a un Alan García Pérez hablando cada cierto tiempo en los balcones del Palacio de Gobierno. Y en estos balconazos transmitía sus ideas, analizaba algunos casos específicos y mucha gente concurría a la Plaza de Armas de Lima para escucharlo. En su gobierno se incrementó el gasto público. Para muchos es conocido las diferentes empresas públicas que luego colapsaron por la poca rentabilidad de las mismas. Puso parámetros para el pago de la deuda externa. Este es un elemento que lo llevó al país a una situación incómoda. Él dijo que solamente se pagaría como deuda externa el 10% de las exportaciones peruanas. Una de las peores decisiones de Alan García Pérez quizá fue la estatización de la banca, lo que implicó que muchos peruanas le den la espalda a sus propuestas populistas. El país, tras esta circunstancia política, se sumergió en una crisis económica realmente lamentable, una de las peores de la historia del país. Y muchos dicen que si Alan debería haber pagado, o sea, sus culpas es por la inflación que generó, que superó los 2 millones de inflación, ¿no? Durante su periodo. Consecuencia de sus reticencias con el exterior, el Perú fue declarado como inelegible. Culminó su mandato sin pena ni gloria, aunque en las elecciones siguientes el Partido Aprista Peruano sacó un 23% aproximadamente, ¿no? Después de salir de este gobierno, de su primer gobierno, se quedó en el país. Apoyó también para el triunfo de Alberto Fujimori, tanto como la izquierda lo hizo, en oposición a Mario Vargas Llosa, ¿no? El Partido Aprista Peruano se sumó a la campaña de Alberto Fujimori y resultó elegido el Oriental con un mensaje de tecnología, honradez y trabajo que en realidad se cumplió casi nada, ¿no? Después Fujimori da un golpe de Estado el 5 de abril de 1992 y se dice que Fujimori intentó matarlo, ¿no? Eso es parte de la historia de los apristas y también está contenido en un librito del mundo de Maquiavelo del propio Alan García Pérez, donde narra la forma y modo cómo se evadió del lugar en el cual estaba residiendo, ¿no? Al evadirse, luego pide asilo a Colombia y viajó a dicho país en 1992 y luego de estar un tiempo en Colombia se fue a vivir a Francia como asilado colombiano. Fernando Olivera, cuando fue presidente y después de ser presidente, fue uno de los principales críticos de Alan García Pérez e incluso tuvo la oportunidad de enrostrarle parte, o sea, de sus pensamientos y de las acusaciones de Fernando Olivera, ¿no? En la competencia del año 2016. En el año 2000, Fujimori fuga del país, intentó gobernarlo por tercera vez, luego de las denuncias por corrupción, tuvo que fugar del país, se fue a Brunei, después pasó a Japón y renunció por fax. Ese momento fue aprovechado por Alan García Pérez, quien buscó también la prescripción de sus delitos y totalmente sano de sus responsabilidades penales que se le achacaban, postuló, en su retorno postuló en el año 2021, se lanza a la presidencia de la República, pero pierde la elección con Alejandro Toledo. Pero fue una oportunidad valiosa para él para reencontrarse con el pueblo peruano, el cual le había negado su respaldo tras la calamitosa experiencia que significó su primer gobierno, ¿no? Tras perder, se queda haciendo política en el país, viajaba cada cierto tiempo y se presenta a la contienda del año 2006 al 2011, que es su segundo mandato, ¿no? Y su tercera postulación, lógicamente.
Inició su gobierno tras derrotar a Ollanta Humala. Ollanta Humala lo consideraban como un comunista, como un estatista que iba a quebrar los pilares fundamentales de la economía peruana, ¿no? Y a Alan García lo consideraron como el mal menor. Mantuvo la política económica que puso en práctica Alberto Fujimori, que mantuvo Alejandro Toledo, tuvo una economía más boyante que la anterior y evidentemente las condiciones eran diferentes al país que él mismo dejó. Entre los hechos más saltantes se enfrentó a la población indígena conocida como el Baguazo, ¿no? Escribió después incluso un opúsculo llamado El Perro del Hortelano, ¿no? Donde describía sus ideas del desarrollo de la Amazonía. Se descubrieron actos de corrupción con liberación de presos. Él tenía cierta propensión a liberar presos y la mayoría de los liberados eran vinculados al narcotráfico. Se denunciaron de igual manera actos de corrupción de sus funcionarios, como es la mía, por ejemplo, es una frase que se hizo en esos tiempos. Y la economía, o sea, pasados sus 5 años, terminó equilibrada. Por lo menos para muchos, Alan García ya dejó de creerse economista y por lo tanto dejó que los economistas gestionen la economía peruana. Pero a partir del año 2006, 2007, 2008 se comienza a hablar de la corrupción y de la responsabilidad de muchos presidentes de Latinoamérica. Mucho se especulaba respecto a Alan García, pero él trataba de defenderse en todo momento. Él incluso tenía la frase, otros robarán, yo no, ¿no? Y eso, e incluso en una frase muy altisonante dijo, demuéstrenme pues imbéciles, ¿no? Y después, o sea, se buscó la forma de demostrárselo, ¿no? En el 2016 postula por 4ª vez y esta derrota sí fue estrepitosa. Del orador de plaza pública, del grandilocuente en sus expresiones, del creativo en sus mensajes públicos, quedaba ya poco y por lo tanto su capacidad de convencimiento llegó a solamente el 6% de la población peruana. Era el ocaso de Alan García Pérez que lo llevó a decir que se retiraba de la política. En el 2018, ya inmerso en el proceso penal por responsabilidades con Odebrecht, se le dispone el impedimento de salida del país. Él dijo que se allanaba esta medida judicial. Sin embargo, horas después pidió asilo a la Embajada de Uruguay. Y Uruguay le denegó después el asilo que solicitó Alan García Pérez y se sumó en esta campaña internacional no solamente gente de izquierda, se sumó por ejemplo Pedro Cateriano, que no es de izquierda, él con un libro que demuestra algunas situaciones muy particulares de Alan García Pérez impidió, por lo menos se impidió que el Uruguay le conceda el asilo tal y conforme en el gobierno de Alberto Fujimori sucedió con Colombia. Esto lógicamente lo deprimió mucho, suponemos, deducimos, a Alan García Pérez, ¿no? En el año 2019 se ordena su detención preliminar, ¿no? Y en la madrugada del 17 de abril llegaron a su vivienda para notificarle la detención preliminar y también, o sea, detenerlo, ¿no? Conducirlo. Pero él había repetido un sinnúmero de veces que eso no verán los peruanos, ¿no? Porque antes, o sea, de ver esa situación incómoda seguramente para él, iban a ver su cadáver, ¿no? Y se suicidó. Llegaron, o sea, la policía, llegó el fiscal, él trató de atenderlos, preguntó qué es lo que querían, subió a su dormitorio y después escuchó solamente un balazo, ¿no? El suicidio es un acto, o sea, personal, generalmente por un trastorno bipolar, ¿no? Dicen los especialistas, por un trastorno límite de la personalidad, agrega, ¿no? Por depresión, dicen otros. Decir, por ejemplo, que Gustavo Gorriti es el culpable del suicidio de Alan García Pérez es una exageración. Y repetirla
constantemente en las redes sociales es un agravio a Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti se ha defendido y ha manifestado con claridad que de ninguna manera se considera culpable de este hecho, de este suicidio. Lo cierto es que Alan García se suicidó y que eso es un acto netamente personal. Sus procesos penales terminaron también con su muerte. Sin embargo, en aquellos casos donde están comprometidos otros miembros de su gobierno, continúan adelante. Podríamos decir con mucha certeza que Gustavo Gorriti no es el responsable de esta muerte, por las razones expuestas. Si se busca un culpable en todo caso, si se busca echarle la culpa a alguien de la muerte de Alan García Pérez, serían primero su familia, que lo abandonó en un momento crítico. Segundo, sus amigos, que no creyeron lo que él manifestaba, lo que él decía. Tercero, sus compañeros de partido político, a quienes les repetía con constancia que no permitiría que lo detengan. Sin embargo, hicieron casi nada para apersonarse ante un Alan García Pérez envuelto en esas circunstancias y predispuesto a adoptar la peor decisión. Es decir, lo abandonaron en el momento más crítico. Alan García murió, eso ha quedado demostrado, pero que Gustavo Gorriti sea el responsable es una patraña de gente que lo quiere ver fuera del periodismo, fundamentalmente de investigación. Con ustedes, amigos, hasta la próxima oportunidad.